a ti, yo te invito a unirte, a cambiar al mundo alrededor y sembrar ilusión. Pues buenas tardes, un saludo desde el plató de Costa Noroeste con el programa Sembrando Esperanza. Buenas tardes a cada uno de ustedes que sé que llevan un rato quizás esperando, como nos pasó el sábado pasado. También nos quedamos casi una hora. Algunos de ustedes me llamaron diciendo, oye Pepe, ¿qué pasa con el programa? No sale. Y es que había otras cosas que, en fin, la televisión tiene ya programada y nosotros nos quedamos a la cola, fuimos hasta que nos tocó entrar. Y entramos a las 4, pues bueno, pues a las 4 entramos, ¿vale? Pero bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar ahí esperando. Y ya digo, algunos llamando, ¿no? A ver qué pasaba con el programa. Bien, no hay problema con el programa, solamente eso, como he dicho. Había muchas cosas que salir en pantalla y bueno, cuando nos tocó, nos tocó. Eso es como si va al médico. Como te toca. Y si no, pues te va, ¿no? Así es. En este caso nosotros no quisimos irnos. Nos quedamos ahí y cuando llegó la hora, la redacción entró con el programa. Bueno, buenas tardes, todo esto. El programa de hoy es un programa que puede tener relación y tiene relación con un programa que sacamos hace ya, me parece que hace 2 semanas, que un chaval llamado Marcos, argentino, nos venía hablando de un barco tremendo que venía a Sevilla. Este barco, precisamente, es la primera vez que venía a Sevilla, es la librería flotante más grande del mundo y es un barco internacional, porque dentro de ello hay por lo menos 70 naciones hablando cada uno, no su idioma, sino un idioma nada más, que es el inglés. Aparte, cada uno sabe su idioma, ¿vale? Bien, pues ese barco llega a Sevilla y, bueno, creo que ha sido tan importante que hasta el alcalde de Sevilla ha estado visitándolo. Vamos a intentar demostrarte, pues, las dimensiones del barco. Se llama Logos Hope. Perdón, Logos Hope. 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 Tú sabes, los ingleses hablan así y los americanos yo no entiendo mucho de eso. Logo Hope. Hope. Y bueno, el ministerio de este barco, tengo aquí a un invitado que nos lo va a hablar. Justamente este hombre pues ha estado en el barco traduciendo toda la entrada oficial, la apertura oficial de este barco a las autoridades de Sevilla y portuaria como el ayuntamiento. Le digo, este hombre se llama Héctor Aguilar. Es uno de aquellos que entraron en el barco hace muchos años y bueno, parece que el barco engancha. Tiene cierto enganche que al cabo de los años aún continúa. Entró y ya no lo dejaron salir. Entró, lo te han dejado salir. Bien, Héctor, vamos a empezar por aquí. ¿Qué tiempo hace que tú conoces el ministerio de, no voy a decir de este barco, sino de muchos barcos? Porque me decía antes que era el 4.º barco, ¿no? Así es. Bueno, yo conozco de los barcos, la verdad, desde hace muchísimos años, yo creo que 50 años aproximadamente, que es del Ministerio de los Barcos, desde que empezó al poco tiempo. Me enteré de ello desde que yo era un niño pequeño, ¿verdad? Viviendo en México. En la iglesia en la que yo asistía, pues el pastor encargado fue justamente uno de los primeros o de las primeras personas que estuvieron a bordo como tripulantes, ¿verdad? Entonces, cuando él empezó a trabajar en la iglesia allá en México, pues él nos comentó acerca de su trabajo como misionero en diferentes países y posteriormente en el barco cuando se compró en los años 70, ¿no? Entonces, desde el 70 tuve conocimiento, como niño me emocionó, me llamó la atención. Después después en los años 70 compraron el segundo barco, el Dulos, que tú mencionabas, o sea, porque efectivamente, bueno, este barco primero se llamaba Logos, solamente Logos, que significa
el verbo o la palabra es la palabra que al nombre con el que se le conoce al Señor Jesús en Juan 1.1, cuando dicen al principio era el verbo, ¿verdad? Entonces dicen al principio era el logos. Después se compró el barco Doulos, que Doulos significa siervo. Y esto en griego es el siervo, no lo pensamos como un esclavo normal, sino es aquella persona que sirve a su amo por amor, ¿no? No por obligación ni porque tiene el deber de obedecer, sino obedece porque Amor. ha decidido hacerlo y por amor a esa persona, ¿verdad? Entonces, ese es el nombre de Doulos. Y entonces el Doulos vino por primera vez a México en el año 79 y pude trabajar como voluntario y me ofrecieron, y me ofrecí el apuntarme y me dijeron, no, eres muy pequeño todavía. Y me dijo, mejor termina todavía, o sea, no estaba yo en el instituto siquiera, me dijo, termina primero el instituto y después veremos, ¿no? Entonces, años más tarde volví a venir y volví a decir que me quería unir, sentía aún el deseo de hacerlo y tuve la oportunidad unos meses después de unirme al barco Doulos. Y ahí empecé mi andar con ellos, ¿verdad? Tu navegar con ellos, ¿no? Mi navegar con ellos, exactamente, no mi andar, sino mi navegar con ellos. Y después estuve unos años con el Doulos, después pasé al barco Logos original, el cual en el año 89 tuvimos un accidente en el sur de Sudamérica, ahí en el canal de Beagle, y el barco encalló y lo perdimos, ¿no? Entonces, hasta la fecha, o sea, está ahí, o sea, porque no se hundió por completo, pero quedó encallado y no hubo manera de salvar el barco. Entonces, después de eso, pues estuve en un equipo en Estados Unidos donde se recaudaron fondos para comprar el Logos 2, que fue el reemplazo. Y ya, en el Logos 2 fue cuando vine a España por primera vez en el año 90. Y bueno, y me quedé también, ¿no? Por aquí. Dejé de navegar. Pero bueno, entonces después Logos 2, pues llegó el momento en el que también tenían, o sea, ya necesitaba demasiado mantenimiento, el Doulos también, se vendieron los dos barcos y se compró el Logos Hope, que es el que actualmente está en Sevilla, y es el barco, o sea, de los 4 que ha habido, pues es el barco más grande que tenemos ahora mismo, ¿no? Vamos a ver, ¿cuál es el lema principal que tiene esta, vamos a llamarla ONG, se podría llamar así, ¿no? Exactamente. O sea, los barcos de operación movilización, o sea, tienen el lema que es conocimiento, ayuda y esperanza, ¿no? Que son los 3 motivos por los cuales existe el barco. Conocimiento, ¿por qué? Porque intentamos compartir conocimiento a través de la exhibición de libros que tenemos a bordo. Y no solamente exhibición, sino exhibición y venta, ¿no? Como tú bien lo decías, es la librería más grande del mundo. Y justamente en la apertura oficial, si hubiese tenido oportunidad de estar ahí, el director, una de las cosas que decía, bueno, ¿y cómo se llega a ser la librería más grande del mundo? Y dice, bueno, pues la única que existe, ¿no? Entonces es la más grande y es la más pequeña y es la de en medio, ¿no? Pero entonces, bueno, es como, o sea, uno de los trabajos primordiales. Sobre todo esto originalmente cuando se pensó en la literatura, en el poder hacerla disponible a otros, fue porque si vamos a los años 70, antes de que estuviéramos en esta época donde hay tantos medios digitales y tantos avances tecnológicos, pues en aquel tiempo los países del tercer mundo sobre todo no tenían acceso a buena literatura, a buenos libros de conocimiento, ¿no? Entonces ahí es donde una de las razones por las cuales se pensó en el barco, ¿no? Después la parte de la ayuda, pues se trabaja junto con iglesias, se trabaja junto con ayuntamientos, junto con gobiernos para hacer trabajo social, ¿no? Reparación de casas,
albergues, ¿no? Hacer pintura, hacer cualquier cosa que sea necesaria en la sociedad. Y la esperanza es porque el barco trae un mensaje de esperanza, ¿no? Un mensaje el cual está basado en poder compartir acerca de la esperanza que tenemos al poder tener una relación con Dios. Amén. Bueno, ya sabemos lo cual es conocimiento, ayuda y esperanza. ¿Cuántos libros lleva en la exposición? ¿Te acuerdas de eso? Tenemos más de 5.000 títulos. Tenemos más de 5.000 títulos y a bordo del barco en sus bodegas se tienen más de 800.000 libros guardados, o sea, para ir, ¿no? Expuesto para cuando haga falta. Exactamente. Quiere decir que conocimiento por falta de libro no es. Libros hay ahí. Y ayuda, como ha dicho Héctor, pues también se ofrece al ayuntamiento para alguna obra social, que hay que pintarle o hacerle una casa a una persona, pues ellos van con su equipo y le arreglan la casa o le pintan la casa. Sí, no, por ejemplo, ahora mismo en el caso de Sevilla, ¿no? O sea, simplemente se ha puesto un donativo ahí, ¿cómo se dice? Sí, un donativo a cada visita. Mínimo, ¿sí? Sí. O sea, que es de €1 para... Simbólico, más bien. Simbólico, exactamente, es la palabra que buscaba yo, simbólico, de €1. Pero una de las cosas que se mencionó después es de que si trae una persona un alimento no perecedero, en lugar de pagar el euro, entonces está trabajando junto con el banco de alimentos. Ajá. Y entonces todos esos alimentos que se recojan, pues se pasan Al Banco de Alimentos de al Sevilla. Banco de Alimentos, exactamente, ¿no? Qué bien, mira. Entonces, nuevamente es la parte de la ayuda, ¿no? Estupendo. Así que ya sabemos también la otra parte, es decir, la ayuda y la esperanza, como él ha dicho, oye, aparte de todo esto que hagamos, el último fin y primero y principal es que las personas lleguen a tener una relación personal con Dios, sea del país que sea. Es cierto, y eso tú me lo vas a ratificar, que hay muchos países en los que no se puede entrar hablando ni de la Biblia, ni del Señor Jesús, ni del cristianismo. ¿Cómo lo hacéis en esos países que visitáis? Bueno, como decía, no, o sea, tenemos la parte del conocimiento y la parte social que indudablemente son una parte también de uno de los 3 pilares que tiene la organización, ¿no? Entonces, estas dos o esos 2 pilares nos abren las puertas para poder entrar en países en los cuales simplemente diciendo somos cristianos no nos dejarían entrar, ¿verdad? Pero entonces, o sea, no es que lo utilizamos para camuflar, sino simplemente, o sea, vamos y queremos ofrecer principalmente los 2 pilares, El conocimiento y la ayuda, ¿no? Ahora, obviamente, si tenemos la oportunidad, ¿no? de compartir acerca de nuestra fe, si podemos tener la oportunidad de compartir de aquella esperanza que tenemos, pues con gusto también lo hacemos, ¿no? Muy bien. Bien, entonces tu relación hoy con el barco, Héctor, es una relación, digamos, a través de los medios digitales que tenemos, no está lejos, están ahí, Así es, ¿verdad? así es. Pero ya no es, bueno, ya tú no estás de voluntario en el barco, ya tú no navegas con ellos. Bueno, o sea, no navego con ellos, pero, o sea, como dices, o sea, siempre me he mantenido en contacto con ellos. Entonces, hay algunos, o sea, yo me pasé 10 años trabajando con ellos y hay gente que estuvo conmigo trabajando y continúa trabajando ahí, ¿no? O sea, que estamos hablando de que hay gente que ya tiene 30, 40 años trabajando con los barcos, ¿no? Empezaron como yo de voluntarios y pues obviamente si siguen ahí es porque fueron tomando responsabilidades y ahora pues tienen cargos de responsabilidad más altos, ¿no? Dentro de todo lo que involucra el trabajo de los barcos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que está en Sevilla, pues la persona que tiene a su cargo el ver todo lo que tiene que ver con la literatura justamente que tenemos a bordo, el comprarla, el ver el buscar mejores precios, porque una de las cosas que hay que decir es que los precios que tienen en los libros en el barco son mucho más baratos que en cualquier lugar, ¿no? Y eso se debe a que alguien hace el trabajo, obviamente, de antemano, ¿no? Y eso es una de las personas que trabajó conmigo hace muchísimos años.
Entonces estuve hablando con él, ayer justamente en la noche estaba con él también. Y después el jefe de máquinas, pues también el jefe de máquinas en aquel tiempo era simplemente uno de los oficiales de máquinas, no me acuerdo si era segundo o tercer oficial en aquel tiempo, pero ahora es el jefe de máquinas, ¿no? Entonces, y ahí sigue todavía. Todavía. Así que, Vamos a intentar de ver, mostrarle a ustedes cómo fue la apertura, donde el señor alcalde de Sevilla, pues el capitán del barco y todos los demás fueron... Hay otras cositas más. A ser posible, Héctor, cuando lo vaya viendo, podáis ir explicando un poco lo que estamos viendo en pantalla. Así que adelante, Héctor, explícate un poquitín qué es lo que estamos viendo en la pantalla ahora. y bueno, ahí justamente unos momentos antes veíamos a una chica que estaba empezando a introducir al barco, a hacer la presentación. Y bueno, hay una de las algunas de las banderas que se tienen, de personas que se tienen a bordo. Obviamente hay alguna persona española, efectivamente, y ahí tenemos alguna presentación de algunas personas del barco, que están a bordo del barco y simplemente se están presentando con sus vestidos típicos, ¿no? Bien. Con todo esto, vamos a ver, realmente, ¿tú crees que el barco cuando llega a una ciudad como Sevilla o como Cádiz, por ejemplo, que en este caso no va a entrar en Cádiz, o en Melilla, creo que va para Melilla. A Ceuta. A Ceuta. Sí. ¿Tú crees que hay un impacto ahí? Definitivamente, o sea, es una curiosidad, ¿no? Para la gente local. O sea, obviamente gente de Sevilla, gente como Cádiz, o sea, están acostumbrados a ver barcos, ¿verdad? Pero no tienen la oportunidad de visitarlos primeramente y tampoco tienen la oportunidad de conocer a su tripulación, ¿no? Exactamente. Entonces, en este caso, pues es una de las cosas que a mucha gente le gusta, ¿no? El venir y poder conocer un barco por dentro, el ver cuál es el trabajo que realizan. Mira, perdona, ahí estamos viendo ahora la apertura oficial prácticamente. Correcto, ahí tenemos al capitán, que es de Estados Unidos, y tenemos al director, que están con el alcalde de Sevilla, y están haciendo la apertura oficial. Y ahí se le entrega, bueno, devuelve y después va a ser la entrega de un reconocimiento al señor alcalde. También te vemos aquí allí. Ahí estamos también, haciendo un poco de traducción. De traducción. Hombre, es un hombre que lleva toda la vida traduciendo. Él es mexicano, pero se ha pasado la vida traduciendo de verdad. Yo lo conozco siempre traduciendo y muy eficientemente. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Vale? Y hoy sigue trabajando por el mundo con su inglés, pero realmente, mira, ahí puedes estar viendo todo el barco ahora por dentro. Explícanos un poquitín eso. Esa es la librería, ¿no? Por la parte de adentro se le está explicando un poco al alcalde el tipo de libros que se tiene a bordo. El 80% de los libros que se tienen a bordo son libros educativos. Y la mujer que está al lado es la esposa del director. O sea, porque cabe decir que se tienen familias a bordo del barco. Se tiene una escuela para los niños de estas familias. Y ahora mismo hay 30 niños a bordo del barco, ¿no? O sea, con sus padres, por los cuales obviamente necesitan tener la educación correspondiente, ¿no? Claro. Entonces hay profesores oficialmente, ¿no? Que les dan su educación y reciben eventualmente su diploma de cuando terminan el EGB o no es ¿qué es el EGB y después qué es el EGB? Antes del instituto, a los 9 años, ¿no? O sea, que en Estados Unidos se tiene la primaria y la secundaria, pues la parte de la secundaria, ¿no? Se reciben su titulación. ¿Qué espacio ocupa lo que es la librería dentro del barco? ¿Un 30%, un 40%? No, la verdad que el barco, o sea, si habéis tenido la oportunidad de visitarlo o posteriormente veremos imágenes de él, pues tal vez solamente un 8%, un 5%, o sea, porque el barco es un barco bastante grande, ¿no? Entonces es solamente un área bastante reducida en comparación con todo el barco. Mira, estamos viendo el barco ahora mismo, ¿eh?
exactamente ahí lo tenemos, está llegando a puerto, ¿no? Y están poniendo la escalinata para poder subir. Después, dentro de las visitas al barco, normalmente se tienen visitas de escuelas para que vengan, y obviamente se les presenta un programa cultural, ¿no? Para que puedan también ver cómo se hacen las cosas en otras partes del mundo. Y ahora mismo es un poco difícil llevar ese tipo de actividades debido a la situación actual que tenemos del COVID, ¿no? Entonces, es una situación que ha restringido mucho el trabajo del barco con respecto a lo que se hacía antes a bordo. O sea, cosas externas pues se siguen llevando a cabo, pero las actividades que se hacían a bordo se han limitado para evitar tanto contagio de fuera para adentro como de adentro para afuera, porque ha llegado el momento en el que el barco también hubo mucho COVID interno. Entonces estuvieron confinados y cerraron el barco por completo, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo más o menos tuve relación con OM, que cuando estaba en un puerto tenían conferencias y venían la gente del pueblo, de la ciudad, y había conferencias, y bien para pastores o bien para misioneros o bien simplemente para el pueblo que quisiera venir y escuchar. Y bueno, yo recuerdo... Así es, se siguen teniendo estas actividades, ¿no? Por ejemplo, la noche de ayer tuvimos justamente la conferencia para pastores. Después, el fin de semana, no este que viene, sino el siguiente, hay una actividad para jóvenes también, que está abierta a público, y hay un par de actividades más. Nuevamente, como digo, en la actualidad, todas este tipo de actividades está muy restringido debido al COVID, ¿no? Bien, vamos a ver. Háblanos del fundador, porque, hombre, yo le conocí cuando yo también tenía, pues, tú sabes, 50 y tantos años menos, ¿eh? Y bueno, la verdad que a mí me impresionó aquel hombre, delgadillo, pero como, decimos aquí, un rabo de lagartija. Eso era nervioso, y hablaba el hombre con una ímpetu. ¡Wow! Es decir, que el traductor tendría que ser especialista en 100% para poder llevar adelante lo que Jorge Verwer le estaba diciendo. Así es. Bueno, Jorge, el fundador de la organización, ¿no? La persona que soñó con este trabajo, pues es Jorge Verwer, ¿no? Es su nombre. Un hombre que en su momento, cuando inició todo esto, era un adolescente americano, ¿no? De la parte cerca de Nueva York, en New Jersey. Y justamente el sábado que teníamos una conferencia en la cual tuvimos el privilegio de tenerle entre nosotros, y estaba compartiendo acerca de su vida, ¿no? Pues era, o sea, como adolescente, lo comenta él, entre los 13 y los 17 años, era una bala perdida, ¿no? Dice, me encantaban las chicas, ¿no? Y no de que sea malo, simplemente, o sea, pero que era su primer objetivo, ¿no? Pero entonces, bueno, se dio cuenta de que no llevaba una vida plena, no llevaba una vida realmente como la quería. Y todo eso debido a una mujer, ¿no? O sea, porque tenemos que decir que, o sea, todo tiene que tener un inicio, y no necesariamente las cosas empiezan conmigo, y sobre todo cuando estamos hablando de la parte cristiana, cuando estamos hablando de que Dios sobre en nuestra vida, ¿no? Muchas veces esto no viene de parte nuestra, sino, por ejemplo, muchos de nosotros lo hemos experimentado, ¿no? De que en determinado momento tal vez nos descarriamos, pero tenemos a nuestros padres, tenemos amigos, tenemos gente que nos conoce, que ora por nosotros, ¿verdad? Entonces, él comentaba, ¿no? Y contaba su historia de cómo tuvo un compañero que era cristiano, y entonces le comentaba a su madre acerca de él, y su madre fue la que empezó a orar por Jorge, ¿no? Y a través de el tiempo, pues Dios fue obrando en la vida de Jorge, hasta que Jorge pudo venir y conocer al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿no? Ha hablado de la oración. Vamos a ver. ¿Hasta qué punto
Dice, no es mi voluntad de ser cristiano, aunque sea la voluntad de mis padres. Porque claro, los padres queremos lo mejor para los hijos. Y si soy cristiano, quiero lo mejor para mis hijos. Claro. Pero, ¿qué otro factor entra ahí en juego? Con el cual por el cual nosotros estamos orando, en este caso esta mujer, ¿no? Sí, ¿cómo funciona todo esto? Explícalo por un momentito, a ver cómo va esto. Entonces, yo creo que esta parte es bastante interesante, ¿no? Y creo que lo más tremendo de todo esto, ¿no? Y creo que si conocemos las Escrituras, si conocemos la Biblia, vemos que la razón principal por la cual nosotros como personas existimos es debido a que Dios quería mostrar su amor, ¿no? Y la razón por la cual Dios creó al hombre es para mostrarle su amor, ¿no? Entonces, cuando nosotros fuimos creados y en determinado momento Dios nos dio la oportunidad de seguirle o de no seguirle, ¿no? Es donde digo que entra la parte hermosa de todo. Y es que nos dice en el Apocalipsis, ¿no? Que dice que el Señor Jesús dice que está a nuestra puerta y llama, ¿no? Entonces Él siempre está intentando entablar esa relación con nosotros. Y ya no depende de mis padres, ni depende de mis amigos, ni depende de una iglesia a la que yo vaya, sino depende de mí el que yo haga caso y abrir la puerta cuando el Señor Jesús está hablando a mi vida y quiere tener una relación conmigo, ¿no? Puede ser a través de una circunstancia en tu vida, a través de una enfermedad, a través de cualquier situación, Dios puede estar usando el llamar a la puerta. Exactamente, ¿no? O sea, creo que una de las cosas que podemos estar realmente seguros es que realmente no existe ningún verdadero ateo, ¿no? O sea, casi todos, decíamos en México, dice, somos ateos de palabra, ¿no? O sea, como decimos, dice, de lengua me como un plato. O sea, eres mientras no lo necesitas, ¿verdad? Pero creo que la mayoría de las personas cuando se encuentran en una situación difícil, qué sé yo, por ejemplo, un robo, un accidente, una enfermedad que estáis a punto de morir, ¿verdad? Siempre, ay, Diosito, ay, ¿no? Y siempre nos acordamos de algo que está por encima de nosotros, ¿no? Y se nos olvida que en los tiempos pasados, y tal vez pasados hablando, tal vez la tarde anterior o el día anterior, o sea, renegábamos de que existiese cualquier otra cosa superior, ¿no? Entonces, Dios es real, Dios existe, y lo más hermoso de todo es que Dios está interesado en tener una relación conmigo. Y todo esto que estamos diciendo y hablando con ustedes o explicando a ustedes es porque la misión de este barco, aparte, como hemos dicho, de conocimiento y ayuda, es que el mundo conozca. Hay un hombre que dijo un día, hace muchos años, ir por todo el mundo. Y él sabía cómo era el mundo. Nosotros aún no lo sabíamos, ¿eh? Nos creíamos que el mundo era mi pueblo, mi barrio y poco más. Y Dios sabía cómo era el mundo. Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar este evangelio. No este evangelio que tengo aquí, sino lo que yo os he enseñado, lo que yo he dicho y lo que habéis visto en la cruz. Ese es el mensaje. Bien, pues este barco, en esos 3 puntos principales que tiene objetivo, el que realmente motiva y le da vida al barco es la esperanza. No sé, justamente escuchaba un mensaje el día de ayer, creo que fue, y hablaba de un teólogo que, o sea, hablaba de compartir el evangelio justamente, y decía que todos debemos de compartir el evangelio. Y algo que me llamó la atención es que decía, incluso cuando es necesario, hablarlo, lo cual significa que no es el compartir el evangelio, no es el ir hablando, no es el ir leyendo partes de la Biblia, sino, o sea, nosotros como personas, nuestra manera de vivir, nuestra manera de tratar a la gente, ¿no? Habla de ese evangelio en el cual nosotros creemos, ¿no? O sea, y que habla más fuerte
¿no? Sí. Hay ese dicho, ¿no? De que nuestros actos hablan más fuerte que nuestras palabras. Si tu vida hace tanto ruido que no me entero de lo que dice. Exactamente, eso puede ser la parte contraria, ¿no? Bien, pues como he dicho, querido amigo, de este programa, ese es para mí la columna fuerte de este barco y de los que están ahí, y de los que están ahí dentro, voluntarios, trabajando por amor a este mundo, al cual ellos se sienten deudor. Están en Sevilla ahora porque se cree que son deudores a Sevilla, de traerle el mensaje de esperanza, el mensaje de ayuda y de conocimiento. Mañana mañana, otro día estarán en Ceuta y otro día estarán en otro lugar del mundo, llevando este mensaje de esperanza. Vamos a seguir viendo algunas cosas del barco, veis cómo se desarrolla el barco y entonces tú nos sigues explicando un poco del funcionamiento de este barco. Como te decía antes, a mí me impactó mucho la vida de este hombre, de Jorge Bergüe, porque yo tenía 23, 24 en aquellas fechas de edad, pero me impactó mucho, claro. Después más no lo he visto. Creo que tuve una entrevista con él personal mientras cruzábamos desde, digamos, Bélgica hasta Inglaterra, digamos, ¿verdad? En el barco que nos llevaba, que no era de esto, sino el barco que hay, que lleva y trae la gente. Y realmente, ya digo, me impresionó este hombre. Y entonces él, igual que yo, teníamos 50 años menos, ¿verdad? Bien, él viene a Sevilla ahora y predica en una iglesia. A los 50 años, creo que es cuando él vuelve a Sevilla, ¿no? 60. 70 años. 60. 60 años. Según él vuelve a Sevilla. O casi 60. O casi 60. Y él habla de la primera vez y de la gente que habían interesada en el trabajo del barco. Explícanos un poco, porque ya hoy el interés por el barco no es casi el mismo que había en aquella fecha. Aquello era todo nuevo, No sabíamos nada de barcos, sino los barcos de pesca que había cada uno en su pueblo. Pero realmente, explícanos un poco. No, como decíamos hace rato, ¿no? Yo creo que el interés continúa ahí, ¿no? O sea, como dices, son tiempos diferentes y en aquel tiempo, pues, bueno, o sea, el barco Logos, pues, era un barco mucho más pequeño, ¿verdad? Entonces, indudablemente causaba expectación, puesto que era un barco que estaba abierto al público y ya tenía la exhibición de libros en aquel tiempo, y el tener a tanta gente de diferentes nacionalidades, ¿no? Al ser un barco más pequeño había menos personal y había menos nacionalidades, pero por lo menos 30 nacionalidades a bordo las había, ¿no? E incluso en alguna ocasión algún ministro de Cultura de algún país comentaba acerca de los barcos y decía, esto es algo parecido a las Naciones Unidas, ¿no? Con la diferencia de que todos se llevan bien. ¿Verdad? Entonces, o sea, creo que la expectativa, la emoción de que el barco venga siempre está ahí, ¿no? Y no solamente para la gente cristiana, para la gente de las iglesias, sino para el público en general, ¿no? Les llama la atención el poder tener la oportunidad de conocer un barco como el barco Logos Hope en esta ocasión. Resultado del ministerio de esos barcos. Sí, ¿mereció la pena tanta inversión? Porque ahí hay una inversión de millones de dólares. Así es. ¿Mereció la pena? Creo que lo acabo de mencionar en ese momento, o sea, o lo decíamos mucho en el pasado, decíamos, si tan solo hubiera servido por una sola persona, porque conociera ese mensaje de esperanza, valió la pena. Si fuera una sola persona. Pero bueno, gracias a Dios no ha sido solamente una persona, han sido cientos de miles de personas alrededor del mundo, ¿no? Porque como sabes, el barco no solamente viene a Europa, sino el barco ha estado en Europa, ha estado en África, ha estado en toda América, ha estado en Oriente, ¿no? O sea, ha andado por todo el mundo. Y en todo el mundo, o sea, se lleva exactamente el mismo énfasis, ¿no? El conocimiento, la ayuda y la esperanza. Y como tú ya lo decías, pues la parte de la esperanza es una de las partes principales, fundamentales que queremos compartir
con la gente que podemos tener contacto, ¿no? Ujú. Entonces son, como dije, cientos de miles de personas que han sido tocadas por el Tocadas. mensaje del barco. El Espíritu Santo. Así es. Una cosa, realmente, para entrar al barco como voluntario, puede entrar cualquiera y de cualquier religión. ¿Cómo Bueno, va eso? para entrar al barco, obviamente... No para entrar, sino para colaborar dentro del barco. Sí, o sea, para ser parte de Parte del barco, para ser sí. parte de la tripulación. Bueno, o sea, como sabemos, la vida en comunidad no es una vida fácil, ¿no? Entonces, obviamente, pues se tienen determinados parámetros, ¿verdad? Para que se pueda entrar. Entonces, sí, efectivamente, uno de ellos es que cada una de las personas que vienen al barco pertenecen a una iglesia cristiana, ¿sí? Y se les pide que traigan una recomendación de su pastor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos que sean personas que tengan justamente el mismo pensamiento, la misma motivación. Que es un lugar perfecto por el hecho de que todos somos cristianos, no, ni mucho menos, ¿no? Yo recuerdo cuando yo participaba como parte de la tripulación, muchas veces decía yo, muchos de vosotros pensaréis que es como estar en un pedacito de cielo, ¿no? Al ser todos creyentes, pero no, es todo lo contrario, ¿verdad? Muchas veces es como un pedacito de infierno, ¿no? O sea, porque como en todos lugares, pues llega a haber conflictos, ¿no? Y obviamente, aunque se intenta cuidar de que haya una buena relación, de que todas las gentes o todas las personas cumplan con los requisitos de entrada, pues siempre hay alguno que se cuela por la puerta de atrás, ¿verdad? Pero en parte, obviamente, no ha sido casualidad, sino que Dios tenía un plan, ¿verdad? Ujú. Y dentro de ese plan es que aquella persona que entró detrás de la puerta conociera realmente, o sea, cómo es Dios trabajando a través de las personas y en determinado momento poder empezar esa relación. Se con Dios, convirtiera ¿no? al Señor y Exactamente. bueno. Bien, Entonces ha sido bueno que pudieran al entrar barco, aunque sea por la puerta por de la puerta de atrás. atrás, exactamente. No habéis hecho como hicieron con Jonás, no habéis tirado nunca ninguno al mar, ¿no? No, pero seguramente que muchos hubieran deseado hacerlo. Para que se acabe el problema No, en el barco, no, lo no. echamos al mar, ¿no? Ya, no, o sea, definitivamente, ¿no? O sea, te digo, o sea, no hay momentos en que la situación interna, sobre todo entre algunas personas, pueden ser difíciles, ¿no? Y tal vez enfrentando alguna tormenta, pues te dan a decir, mira, la tormenta la tenemos por no, Al agua. vamos a echarlo al agua. Bueno, la verdad que nunca echaron a Héctor Aguilar al mar, Hubiera sido el primero, la verdad que hubiera sido el primero que hubieran echado. como Jonás. Bien, vamos a ir terminando. De Jorge Bergüe me gustaría, tú nos vas a seleccionar un poquitín, aunque sea 3 minutos, que tú quieras que le podamos escuchar a él, y vamos a lanzar ese mensaje que él da también al pueblo de Sevilla, después de, porque tiene ya 80 y... Tiene 84 años. 84 años. Son los que tiene. Sí, que lleva 4 días ¿verdad? Tratando con la gente y viajando de lugar a lugar. No, y lo que dices, o sea, es la verdad que es sorprendente, ¿no? El ver todavía el ímpetu que tiene en compartir, ¿no? O sea, tal vez físicamente ya se ve un poco cansado, ¿verdad? O sea, porque mucho trabajo a través de los años. Pero a pesar de ello, ¿no? Cuando pasa al frente a hablar, o sea, se rejuvenece, ¿no? Y vuelve a sacar aquel ánimo, ¿no? Que es muy característico. Yo cuando te escuchaba el muy otro día característico de él, ¿no? del vídeo que me mandaste, sí, hombre, su expresión, claro, ha pasado la cara, ya no es la misma como tenía 50 años menos, pero esa manera de hablar, de empujar lo que quería decir, sí, que te interrumpía a ti, como tú estabas traduciéndolo, y yo decía, Yo creo que Jorge, ¿no? O sea, sobre todo para los cristianos, o sea, tiene un mensaje bastante genuino, bastante fuerte.
De hecho, como comentaba yo o al principio, o sea, yo trabajé durante 10 años con ellos. No es la norma de que una persona esté a tantos años. Yo creo que el 90% de las personas, o el 95%, generalmente están solamente por un par de años, ¿no? O sea, vienen, están a bordo, experimentan la vida a bordo, reciben entrenamiento en la palabra de Dios y tal, y después se marchan, ¿no? Pero yo recuerdo, ¿no?, como a través de los años, cuando yo estuve, cada vez que yo pensaba ya marcharme, por alguna razón, venía Jorge y predicaba y lanzaba el desafío, ¿no? Y entonces, bueno, me quedó un año más, ¿no? Y así, exactamente, y así se fue alargando hasta que ayer, o en el fin de semana, se lo comentaba a gente del barco, ¿no? Finalmente, el último año, en el año 90, que decidí salirme, pues en aquel año no vi a Jorge Verwer y pues entonces pude salir. Jorge Verwer no vino al barco y no lo viste. Exactamente. Bueno, querido amigo, vamos a tener que ir terminando. El reloj, como digo, estos digitales no paran, no se paran como los antiguos que teníamos de cuerda. Bien, le vamos a dejar con un mensaje precioso. ¿Cuál es el mensaje? Hay vida en Jesús. Las Biblias se me están acabando. No puedo seguir regalando Biblia porque ya no las tengo y de letra grande como conviene. Pero sí vamos a tener Nuevos Testamentos. Y este que tengo hoy aquí en la mano tiene un mensaje precioso. Hay vida en Jesús. No es una pregunta, es una afirmación. El que tiene a Cristo, dice el texto bíblico, tiene la vida. Y el que no tiene a Cristo, la muerte sobre él. Sí, lo que es el infierno está sobre él. Cuando tenemos a Cristo, tenemos la vida. Yo te animo a que me llame y yo te voy a regalar este Nuevo Testamento, que creo que es el único que tengo, porque me digo, voy a poner esta semana y si voy al barco, compraré el Nuevo Testamento en el barco, porque ya no necesito, pues ya las Biblias que tenía, que me habían regalado, pues ya también yo las he regalado. Querido amigo, desearte, pues si tienes ganas de ir a este barco que está en Sevilla, en el muelle de la Delicia, creo que es. Muelle de las Delicias. Muy céntrico. Así es que si quieres verlo, vete para allá. Por la tarde de 4 a... De 4:30 a 10:30 de la noche y de martes a domingo. Y de martes a domingo. Hasta el día 28 de junio. Si quieres llevarte un kilo de arroz, te lleva un kilo de arroz, te lleva un litro de aceite y ya no tiene que dar el euro que se está pidiendo como, digamos, simbólico por entrar, ¿no? A las personas mayores más bien, ¿no? Los niños no. Creo que niños menores de 12 y mayores de 65 años no tienen que dar nada. Bueno, y por otro lado, decirte, oye, que seguiremos hablando de este barco porque yo espero, cuando baje de Sevilla, pillarlo ahí en el río y hacerle, no un reportaje, no voy a subir al barco, ¿vale? Pero por lo menos verle y mostrarle a ustedes cómo es el barco navegando por aquí, por nuestro San Lucas. Que ya en el pasado, yo con el barco, no sé si sería el Logo. Con el Logos. Con el Logo. Yo subí con el práctico, aquello fue una aventura. Nos fuimos hasta el barco, le hicimos fotos al barco, madre mía, aquello fue una aventura. Y bueno, de hecho, a lo mejor podrías aprovechar y ahora en la salida, si todavía tienes ahí tus contactos, podrías hacerlo. Porque ayer comentando con el jefe de máquinas, me comentaban de que tienen que pasar unas horas anclados en algún lugar del río debido a la marea. Entonces no les da tiempo a hacer todo el recorrido mientras haya marea alta. Así que tendrán que hacer una parada y echar anclas durante unas horas para esperar que vuelva a subir la marea. Pues, a ver si me puedo enterar y bueno, y me voy para allá y puedo verlos allí, porque sería interesante. Héctor, muchísimas gracias por ayudarnos a explicarnos, ya que tú has sido parte de ese barco por 10 años, ¿verdad? Explicarnos un poco toda la movida de este barco.
¿verdad? A ti, como siempre, muchas gracias y un placer estar contigo. Hombre, claro que sí. Escúchame, querido amigo, te espero la semana que viene. De verdad. Si tienes alguna pregunta, llámame. Si quieres este Nuevo Testamento, los otros que tengas no va a ser con este, no lleva ese título ahí. Pero si tú quieres, yo te busco uno y te lo doy. Tengo Nuevo Testamento para entregar. ¿De acuerdo? Que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene. Si quieres pasarte por la iglesia, en San Lucas hay 6 iglesias, pásate por una de ellas y pide si tienen una Biblia para regalar o si tienen un Nuevo Testamento, que seguramente que lo vas a tener. Y entérate del horario de culto por si quieres irte por allí. ¿De acuerdo? Pues sin más, decirte que mira, que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene con un tema distinto, seguro. Ya no hablaremos del barco, sino en el momento cuando el barco baje, si puedo pillarlo en el río, lo voy a pillar. Muy bien, y esto igualmente. Muchísimas gracias por todo esto. Vale. Pues nos vemos la semana que viene. Good morning, everyone, Muy buenos días a todos and welcome to Seville. y bienvenidos a Sevilla. Perhaps you stay in the most beautiful city in the world. Tal vez estéis en la ciudad más hermosa del mundo. So you have many days to visit our city and to enjoy, of course. Tenéis muchos días para visitar Sevilla y poder disfrutarla. Querido director, querido capitán, alcalde de Santiponce, presidente de la autoridad portuaria, señoras y señores, Dear director, dear alcalde from Santiponce, and les tengo que confesar una cosa. I have to confess something. Efectivamente, tener la responsabilidad de la alcaldía de una ciudad como Sevilla, de la capital de Andalucía, de la capital having the del sur de España, responsibility, to lead the biggest city in Andalucía, the capital of Andalucía. son muchas las propuestas para llenar la agenda de cualquier día de la semana. There are many options in order to fill the agenda for this city. Pero cuando recibí la propuesta de poder visitar este barco, But when I received the proposal to visit the ship, me llamó la atención. it caught my attention. Porque es una propuesta, una iniciativa diferente. Because this is something different. Por supuesto que Sevilla, y lo sabe el presidente de la autoridad portuaria, estamos aumentando el turismo de cruceros. And of course, here in Sevilla, we are trying to increase the number of cruise ships coming into the city. Pero este barco es diferente. But this ship is different. Este barco trae conocimiento, esperanza y cultura. This ship brings knowledge, hope, and culture. Y Sevilla es precisamente eso. And that's what Seville is all about. Sevilla es una ciudad histórica Seville is a historical city donde el patrimonio y la cultura son importantísimas. where culture and patrimony is very, very important. Son nuestras señas de identidad. These are our roots. Por eso he hecho ese hueco en la agenda para poder conocer de primera mano este barco y vuestro proyecto. But I was so caught up in my life of fun and girls and games. Pero estaba yo tan metido en mi vida teniendo o divirtiéndome y con las chicas. Of course, I also got involved in sports. Nothing wrong with that. Por supuesto que también estaba metido en los deportes, no hay nada de malo en ello. But I was very busy guy. Pero estaba yo So I demasiado only ocupado. read a little bit of the gospel. Entonces no había leído el Evangelio. And I believe at that time the enemy tried to divert me. Y creo que en aquella época el enemigo intentó desviarme o que As me in desviara. a small way, as a teenager, I moved into the world of pornography. Y como adolescente me moví en el mundo de la pornografía. And we think of a number of scripture verses. Y pensamos en varios versículos How there's a bíblicos battle going on often in our lives. de cómo hay una batalla que se lleva a cabo en nuestras vidas. We don't understand how God works. No comprendemos cómo es que Dios obra. I talk about that a lot in my books. Hablo mucho de eso en mis libros. But a number of people joined her in praying for me.
Pero muchas personas se unieron a esta mujer en sus oraciones. And her son especially was Y a godly example in the high school in front of En me. especial su hijo, que era un muy buen ejemplo en el instituto en el que yo estudiaba. Then God's amazing servant, Billy Graham, came to New York City. Y entonces el gran siervo de Dios, Billy Graham, vino a la ciudad de Nueva York. I didn't know what all that stuff was about. Yo no sabía de qué se trataba lo que Somebody hacía Billy invited Graham. me to that meeting. Alguien me invitó a esa reunión. A business person gave free seat on the bus into Madison Square Garden in the heart of New York City. Un hombre de negocios dio boletos para tomar el autobús gratis e ir a ver a Billy Graham. It was not a crusade. It was a one-night meeting. He was a guest speaker. No era una cruzada de Billy Graham, simplemente lo habían invitado a hablar durante una sola noche. God's mysterious providence that put me in that meeting last night. Y la providencia misteriosa de Dios me puso en ese lugar en esa noche. And I heard the gospel. Y escuché el evangelio. For God so loved the world, he gave his only Porque begotten Dios Son, de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito that whosoever believes in him should not perish but have para que everlasting life. cualquiera que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. And he called people to come forward and to believe on Jesus. Y Él pidió que pasara al frente a aquellas personas que querían creer en Jesús. I was sitting way back. I had never seen anything like this. Y yo estaba sentado hasta atrás y jamás había visto nada semejante a And I esto. was with this girl, one of the many that I was cuckoo about. Y estaba yo con una de las chicas, una de las muchas con las cuales salía yo. So when Billy Graham gave this invitation, I didn't move. Así que yo escuché esto y yo ni siquiera me moví. The miracle of God's grace Pero un milagro de la gracia de Dios pushed me forward in front of all those people. me empujó al frente de todas esas personas. And I was born from above. Y nací de lo alto. And I can't fully explain it, Y no puedo explicarlo but completamente. it's been a reality every single day. And believe me, you're looking at a very old guy. Pero ha sido una realidad en mi vida y creedme que estáis enfrente de una persona bastante mayor. Sembrando esperanza.